equilibrio ácido-base y acidosis, tanto respiratoria como acidosis metabólica. Bien, vamos a comenzar con gases principales. Vamos a hablar del oxígeno, del CO2 y del nitrógeno. El oxígeno tiene diferentes funciones. Su principal función en este caso viene a ser en la respiración celular, lo que viene a ser la producción del ATP mediante la fosforilación oxidativa, y también lo que viene a ser para nutrir en este caso, ¿no?, a las células, por ejemplo, el sistema nervioso y también de lo que es los músculos. También sirve para lo que es el transporte en la sangre. Está en la hemoglobina en un 98,5% y disuelto en el plasma en 1,5%. Siguiente. Siguiente. Bien, ¿ustedes recuerdan más o menos cuál es la diferencia entre hipoxia y insuficiencia respiratoria? O sea, el valor, que hay una diferencia ahí. Insuficiencia es menor a 65 y hipoxia es menor a 80. ¿Es correcto? Eso tendría que ver en lo que viene a ser la importancia clínica y también lo que viene a ser en algunas enfermedades, ¿no?, como viene a ser el asma, la insuficiencia cardíaca. Bien. Siguiente. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el CO2, el cual es un gas incoloro, inodoro y insoluble, soluble en agua. Está presente en el ambiente en baja proporción y es el producto metabólico principal de la respiración celular aeróbica. Nosotros tenemos en la sangre arterial su valor normal, que viene a ser de 35 a 45 del CO2, y es indispensable para el equilibrio ácido-base, ¿no?, que más luego vamos a explicar. Transporta en sangre, se transporta en un 70% en forma de bicarbonato y 23% unido a la hemoglobina en forma de carbamina hemoglobina. Y su eliminación se da por medio de lo que es la ventilación pulmonar, la cual está ajustada mediante su frecuencia y profundidad de la respiración. Siguiente. Bien, hay términos acá que debemos nominar para lo que es el CO2, que viene a ser la hipercapnia, lo que es también la hipocapnia. Bueno, la hipercapnia es básicamente cuando hay un exceso, ¿no?, de CO2 y se presenta con somnolencia, confusión y depresión respiratoria. Y tenemos también lo que es la hipocapnia, que es la disminución de CO2 y también se presenta con mareo. Y en este caso hay parestesias y bueno, bien, en el perioperatorio es necesario porque el CO2 exhalado es esencial en este caso para valorar la ventilación del paciente. Siguiente. Bien, ahora vamos a continuar con el nitrógeno. El nitrógeno básicamente forma parte de lo que vienen a ser las proteínas, las enzimas, el ADN y el ARN. También lo que viene a ser parte de neurotransmisores, hormonas, forma parte de lo que es la urea y también lo que es el óxido nítrico, ¿no?, que es clave para lo que es la vasodilatación y la neurotransmisión y función interna. Así, en la anestesiología, en este caso el nitrógeno era más usado como transportador de otros gases, por eso es que se administra, ¿no?, junto a otros gases. Y también sirve en este caso en dermatología para lo que es la crioterapia, para eliminar, ¿no?, lesiones cutáneas. Bien, siguiente. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es las interacciones del CO2 y el oxígeno. Bien, en este caso el oxígeno ingresa a través de la vía respiratoria, llega hasta el alveolo y ahí pasa la sangre, ¿no? Y lo que viene a ser en los tejidos, lo que viene a ser la diferencia de presiones hace que salga el CO2 para ser eliminado y que entre el oxígeno para lo que viene a ser la nutrición del tejido. Bien, vamos a hablar un poco de pH y equilibrio de ácido-base. Siguiente. Bueno, el pH sabemos que es potencial de hidrogeniones. Su valor normal en el cuerpo viene a ser 7,35 a 7,45. Y bueno, el pH indica, ¿no?, el nivel de acidez o Disculpa que te corte. ¿Y sobre el oxígeno no lo tocaron?
Ah, sí, al inicio. Al último. No, al inicio. Ah, ya. Ajá. Bien, el pH tiene una escala que va del 0 al 14, siendo más inferior cuando indica acidez y más superior cuando indica alcalinidad, ¿no? Y al siguiente, ahí vamos a hablar de lo que es el equilibrio ácido-base, que es básicamente los mecanismos que tiene el cuerpo para regular, en este caso, el pH en el cuerpo, el cual se da de tres formas, ¿no? Que vienen a ser mediante los buffers o tampones, o también con lo que viene a ser la regulación renal y también la regulación respiratoria. Dentro de los buffers tendríamos a lo que es el bicarbonato y el fosfato, y también las proteínas. Dentro de lo que es el control renal, por ejemplo, cuando hay un paciente que está en depresión respiratoria, hay una acumulación de lo que es el CO2, por lo tanto el cuerpo entra en un estado de lo que es acidez respiratoria. Entonces el riñón lo que hace es a las 3 horas más o menos reabsorber el bicarbonato, ¿no? Para mantener lo que es el pH. De ahí también, por ejemplo, cuando hay un paciente que tiene muchos vómitos y disminuye el ácido clorhídrico, entonces lo que el cuerpo hace es, o sea, en ese momento que el ácido clorhídrico disminuye, el cuerpo entra en un estado de alcalinidad ya también. Entonces el riñón lo que va a hacer es secretar iones hidrógeno y también excretar bicarbonato, ¿no? Y luego la otra regulación es ya también mediante los pulmones, que el CO2, por ejemplo, el CO2 al entrar al cuerpo se une lo que es con el agua y entonces ahí se forma el ácido carbónico. Entonces esto puede aumentar lo que es la acidez. Entonces ahí el cuerpo como que sirve, ¿no? Los pulmones ayudan en este caso a eliminar el CO2 para mantener el pH. Y en este caso, si es que hay un desequilibrio en lo que es un desequilibrio ácido-base, vamos a ver los diferentes trastornos, ¿no? Que hay, tanto sea acidosis respiratoria metabólica o sino alcalosis respiratoria y metabólica. Bien, chicos, continuando con el desequilibrio. Como podemos ver, ¿no? El desequilibrio de ácido-base es la incapacidad del organismo para que el pH de la sangre esté entre 7.35 y 7.45. Gracias a unas alteraciones de la concentración del bicarbonato o el de CO2 disuelto, o ya sea los dos. Entonces, para un enfoque más perioperatorio, estos desequilibrios son muy frecuentes debido a la anestesia. También por la ventilación mecánica o la pérdida de fluidos, ¿no? Ya sea también como transfusiones o patologías asociadas que tenga el paciente. Entonces, el pH normal va a ser esencial para una función enzimática correcta, para una contracción miocárdica correcta y para la oxigenación correcta. Pequeños cambios van a tener unas repercusiones grandes, como podemos ver en la contractilidad cardíaca, también en la respuesta de las catecolaminas, en la estabilidad de la membrana celular y también en la distribución de oxígeno. Entonces, dentro de las etiologías perioperatorias, vamos a tener las cuatro grandes entre acidosis y alcalosis, ¿no? Ya sea metabólica o respiratoria, que más adelante vamos a estar tocándolas. Siguiente. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Una alteración de la eficacia de anestésicos, ¿no? Los anestésicos no van a funcionar de manera correcta y ni los relajantes musculares. También vamos a encontrar que va a haber arritmias cardíacas perioperatorias o alteraciones en la coagulación, también cambios en la perfusión tisular y la oxigenación de los tejidos, ¿no? Y un riesgo de depresión respiratoria o falla multiorgánica si es que esto no se corrige. Entonces, ¿cómo se monitoriza? Pues con gasometrías arteriales, ¿no? Ahí tenemos esta gasometría como el estándar de oro, el gold standard, para que podamos valorar el pH, el CO2, el bicarbonato y un exceso de base, ¿no? También encontramos dentro de estos monitorización los electrolitos séricos como el sodio, potasio y el cloro. También tenemos el anion gap para diferenciar las causas de la acidosis metabólica y el lactato sérico, ¿no? Para que nos indique cuánto hay de hipoperfusión o sepsis.
¿Cómo se maneja? Bueno, pues tenemos que identificar tempranamente los problemas estos y tener un monitoreo continuo. Tenemos que corregir esta causa subyacente, ¿no? Ya sea ventilatoria, si tiene shock, tratarlo, tal vez suspender una aspiración gástrica y hay otras formas. El bicarbonato se debe usar específicamente en acidosis metabólica grave. También podemos ajustar los parámetros del ventilador, ¿no? En caso de acidosis o alcalosis respiratoria y el balance de electrolitos y líquidos. Siguiente, por favor. Entonces, en la acidosis metabólica respiratoria pasa esto cuando el cuerpo se vuelve muy ácido. Esta acidosis metabólica se va a definir como el trastorno patológico que va a alterar estas concentraciones de iones, ¿no? Entonces, estos se disminuyen y resulta en una acidemia. Cuando baja de 7,35 ya estamos hablando de la acidemia, ¿no? O también cuando el bicarbonato se reduce a menos de 22 miliequivalentes, también se habla de una acidemia. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque se produce mucho ácido, ¿no? Cuando un diabético, por ejemplo, no es controlado, hay muchas cetonas que produce y así la acidosis llega, ¿no? Empieza a disminuir el pH. También podemos encontrar que los riñones no funcionan por alguna razón, alguna falla renal y no pueden eliminar el ácido, ¿no? O también alguna otra irregularidad, básicamente de los riñones, que empieza a perder mucho bicarbonato, ¿no? Siguiente. A ver, ¿cuál es la clasificación entonces de la brecha aniónica, ¿no? Podemos tener anion gap elevado, acidosis con anion gap elevado y acidosis con anion gap normal, ¿no? Con anion gap elevado, que encontramos con mayor de 14 miliequivalentes por litro, para ver el anion gap tenemos la fórmula, ¿no? Sodio menos cloro más bicarbonato, y el valor normal está entre 8 y 16 miliequivalentes. Si aumenta, vamos a tener el anion gap elevado y lo vamos a encontrar en cetoacidosis diabética, donde el cuerpo produce cetonas porque no puede usar la glucosa. En la acidosis láctica, por falta de oxígeno, los músculos empiezan a generar el ácido láctico. También en la insuficiencia renal, cuando los riñones no eliminan correctamente el ácido, y otras intoxicaciones como con el metanol, con los salicilatos, etc. Y encontramos también el anion gap normal cuando tenemos diarrea y se pierde el bicarbonato por las heces. En la acidosis tubular renal igualmente, los riñones no pueden reabsorber el bicarbonato, perdón, y lo eliminan, ¿no? Y también el uso de diuréticos, que también alteran este manejo de los electrolitos. En la clínica vamos a tener trastornos neurológicos como confusión, letargo, vamos a tener alteraciones cardiovasculares como arritmias, respiratorias, la clásica, la respiración de Kussmaul, ¿no? La respiración profunda. También una clínica metabólica como la hiperpotasemia, ya que el potasio está saliendo de las células, y la hipocalemia, ¿no? Siguiente, por favor. El diagnóstico se va a dar a través de una gasometría arterial, ¿no? Donde vamos a ver que el pH está menos de 7,35 o el bicarbonato menos de 22 miliequivalentes. Y también vamos a encontrar una compensación respiratoria, ¿no? Del CO2. Que va a tener una fórmula, ¿no? Una compensación respiratoria esperada, que va a ser 1,5 más el bicarbonato más 8. Y esto se va a diagnosticar, la acidosis metabólica, cuando esta concentración sérica del bicarbonato va a ser más bajo de lo normal, obviamente. Y va a estar presente la acidemia cuando el pH sérico se va a reducir. Siguiente. Entonces, el cuerpo va a tener sus mecanismos de compensación, ¿no? Como la respiratoria y la metabólica, ¿no? La respiratoria, los quimiorreceptores pues van a detectar que el pH está disminuido y estimula la hiperventilación, para que así el cuerpo elimine el CO2 y el pH mantenga sus valores normales, sube un poco, ¿no? Pero también vamos a encontrar un componente metabólico donde el riñón va a eliminar más hidrogeniones y va a absorber más bicarbonato. Ahí tenemos también una fórmula de compensación esperada donde se multiplica 1,5 por el bicarbonato más 8. Siguiente, por favor. Un tratamiento. Vamos a tener que tratar la causa adyacente, ¿no? Subyacente, perdón.
En el caso severo ya se podría emplear el bicarbonato, ¿no? Cuando el pH esté menos de 7 o separado del bicarbonato menos de 10 miliequivalentes, y vamos a tener una fórmula. La fórmula que sería 0.3 por kilo de peso por el bicarbonato deseado menos el bicarbonato que se encuentra en los análisis, no el bicarbonato actual. Pero vamos a tener cuidado ya que tenemos que verificar que el potasio sea mayor de 3.5 antes del bicarbonato porque... Siguiente. Ahora, con la acidosis respiratoria, esto va a ser cuando los pulmones no pueden eliminar el suficiente CO2 del cuerpo, ¿no? Y este se va a acumular. Entonces, ya que se acumula, la sangre va a volverse ácida. Ocurre porque no se elimina correctamente, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las cosas más comunes? Pues, enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? EPOC, asma, el uso de medicamentos que disminuyen la respiración, que la deprimen, como los opiáceos, como los tranquilizantes. Otros problemas que afectan los músculos respiratorios, tal vez enfermedades neuromusculares o también enfermedades del sistema nervioso central propiamente dicho, que bloquean el impulso y no se puede respirar. El tipo de acidosis, pues podemos encontrar acidosis respiratoria aguda, donde el CO2 sube muy rápido y nuestro cuerpo no tiene el suficiente tiempo como para adaptarse. Entonces el pH baja y nos puede producir dolores de cabeza, nos puede producir confusiones o somnolencia y ya en casos muy graves, convulsiones. Y en la parte crónica empieza o pasa despacio, ¿no? Donde los riñones sí logran compensar hasta cierto punto subiendo el bicarbonato, pero ya encontramos síntomas un poco leves, ¿no? Más como cansancio o somnolencia. Y el diagnóstico con el gold estándar, ¿no? Gasometría arterial, donde vamos a encontrar un pH bajo y un CO2 alto, ¿no? En la parte crónica, el bicarbonato vamos a encontrarlo alto también por la compensación de los riñones. Y el tratamiento, pues vamos a tener que tratar la causa de fondo, ¿no? Por ejemplo, si es una causa infecciosa, se trata la causa infecciosa. Si es por EPOC, se trata el EPOC, el asma igual, ¿no? También podemos emplear el uso de ventilación mecánica o algunos dispositivos para que nos ayuden a respirar como se debe, ¿no? Y no se debe dar bicarbonato porque puede causar problemas al cerebro como convulsiones. Siguiente. Eso es todo. Meléndez Bendezú, Ana Lucía, Meléndez. No ha venido hoy día, está en ausencia.